La paz de Cristo, colegas, Dios les bendiga. Seguimos en el segundo video del televisor Pioneer modelo PLC-3701 FHD, y esta es su tarjeta main, su tarjeta principal, tarjeta de control. Que en el primer video decíamos que no generaba el procesador la orden y que qué era, y determinamos que tenía una falla el procesador y que posteriormente necesitaba un software o un firmware, porque se había quedado en un bucle, se había quedado en un reinicio, en un comienzo, y de ahí no nos generaba órdenes a ejecutar para arrancar la fuente de alimentación hacia la tarjeta main y hacia la fuente inverte, porque este televisión Pioneer es un televisor de LCD de lámparas CCFL, y entonces trae su tarjeta inverter. Por lo tanto tiene que habilitar el BL-ON, backlight o on-off hacia la tarjeta inverter para que el PFC empiece a trabajar y genere los 24 volts hacia la tarjeta inverter, y posterior a la tarjeta inverter levante el voltaje hacia las lámparas CCFL, y a su vez también nos genere los 12 volts para las diferentes subfuentes que incorporan la tarjeta main. Bueno, en la serigrafía de esta tarjeta vemos que tenemos los 12 volts que nos va a generar la fuente de alimentación mediante uno de los on-off, mediante una habilitación del on-off para que nos genere los 12 volts, ya que el standby lo tenemos, lo estamos habilitando, ¿verdad? Lo estamos habilitando, el standby, que es lo que la fuente hace, darnos el standby. Vimos, la conectamos con la fuente y nos estaba dando standby. Entonces por ahí la fuente flyback y el standby están jalando, no tiene corto, no, la fuente está en perfecto estado. Entonces nos dimos a la tarea de ponernos una fuente externa para habilitar los 5 volts del standby o el standby. Bueno, entonces generando esta orden en on-off nos genera los 12 volts, la fuente de alimentación. Y la siguiente orden que se debe de ejecutar mediante el procesador en esta on-off, BL adjust, ajuste, ¿sí? Brillo de ajuste hacia la tarjeta inverte para que active la fuente de los 24 volts y los envíe a la tarjeta inverte. La tarjeta inverte empieza a trabajar, lo que decíamos. Entonces tenemos aquí dos órdenes que se ejecutarán mediante el power key o power on o power, que es darle power al botonazo, al botón power, darle botón power para que nos genere, nos habilite nos habilite las órdenes del procesador. Entonces aquí nos registra que tiene R, que es red, rojo, LED rojo, y que tiene una G, que es LED green, LED green, que es LED rojo, LED verde, y luego nos habilita el standby, ¿sí? Que se muestra ya el standby, nos habilita, y luego la habilitación, ¿verdad? La habilitación del procesador hacia las subfuentes, hacia la fuente para activar. Tenemos una tierra y tenemos 5 volts de standby listos. Vamos a medir
aquí para ver qué voltaje encontramos. Vamos a medir primeramente acá. Aquí está el standby. Sabemos que aquí tenemos 5 volts, ¿verdad? Vamos a medir en el pin. Vamos a empezar de aquí hacia acá, midiendo pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 el standby. 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a retirar el zoom para que podamos ver el multímetro y vemos qué voltaje encontramos estando el standby. Pin 1 encontramos 0.8 milivolts. Pin 2 encontramos 0.8 milivolts. Quiere decir que estos dos vienen juntos. En el tercero es tierra. En el cuarto es tierra. En el quinto es tierra. En el sexto ya empiezan en la serigrafía. Dice que ya empiezan con el standby. La habilitación del standby, que es 1, 2, 3, 4, 5. En el 6, pero no está todavía. En el 7 tampoco. En el 8 sabemos que está el standby. ¿Por qué? Porque tenemos la luz del standby. Entonces, en el 9 tenemos 4.20. En el 10 tenemos 0 milivolts. En el 11 tenemos 0 milivolts, en el 12 0 y en el 13 0 milivolts. Aquí nos marcan 14 lecturas de serigrafía, pero son 13 nada más, 13 pines y nos marca 14, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos al conector, nos vamos a los conectores de la botonera, del infrarrojo y del LED de standby. Vamos a medir cuánto nos da en standby. En standby, este es tierra, KI 0, KI 1, llave 0, llave 1. Medimos en la llave 0 y encontramos 3.10. En la llave 1 encontramos 3.10. Entonces, si entendemos, quiere decir que uno de ellos, que es el 3.0, tiene un voltaje, pero que va a descender a 0 para habilitar algo o ser habilitado. Bueno, vamos a ver en su próster chequeo en la habilitación que demos, en que vayamos avanzando, vamos a ver si es cierto que esta llave, teniendo voltaje, cae a 0. Después de que hagamos ¿qué? Vamos para allá. Y aquí tenemos 5 volts de standby. Tenemos 421 presente y tenemos tierra. Y luego tenemos en el 3 tenemos una habilitación de IR o enable o habilitación de 4.18. Y en el siguiente pin tenemos 3.7 que es standby. Y luego en el pin 1, 2, 3, 4, 5 tenemos 1.64 y luego en el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenemos 1.64. Entonces tenemos voltaje. Tenemos voltaje en el pin. A ver, pin 1, 4.21. Vamos a ver qué. Vamos a ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Sí. Alcanza a ver. Ok. Vamos a ver. Standby, pin 1, 4.21. Segundo es tierra. El tercero es habilitación, IR o Enter, 4.18. 1, 2, 3, 4. En el 5 tenemos 1.64 y en el 6 no tenemos 0.5 milivolts. Entonces tenemos en la serigrafía
de la botonera tenemos que es llave 0, llave 1, que nos indica que la llave 1 tiene un voltaje, la llave 0 tiene voltaje y que probablemente este descenderá a 0 y este no. Tiene los 5 volts del standby en el pin número 1, en el segundo es tierra, en el tercero el enter ir, ¿verdad? Está habilitado también con un voltaje y también tenemos voltaje de standby, referencia de voltaje de standby y tenemos en el LED green. En el LED green dice que tenemos un voltaje de 1.64 milivolts y en el voltaje del LED rojo no tenemos nada, tenemos 0.5 milivolts que es hacia cero. Bueno, entonces recordemos la falla, que la falla es que el procesador no nos genera arranque, no nos genera órdenes de arranque. Teniendo el standby, vamos a ver en las diferentes fuentes qué voltaje tenemos, si existe algún voltaje teniendo los 5 volts de standby. Vamos a ver aquí, la entrada no tiene nada, la salida no tiene nada, la entrada no tiene nada, la salida no tiene nada. En este regulador también la entrada no tiene nada, la salida no tiene 0.2 milivolts. La entrada no tiene nada, la salida tiene 0.10 milivolts, ¿verdad? Vamos a ver este integrado. Vamos a ver. Este integrado dice que tiene 0.30 milivolts en su pata que nos paramos, 0.29. En su siguiente patita no tiene nada. En su cuarta patita, vamos a ver que nos enfoque ahí. Ok, vamos a expandirle un poquito y vamos mostrando el multímetro para ver qué encontramos de voltajes teniendo el voltaje de standby. Wow, ok. Ese es pin número 1 que aquí tenemos. Vamos a verlo así. Pin número 1 encontramos 0.29 milivolts. En el pin número 2 encontramos 0.28 milivolts. En el tercer pin encontramos 0.0 volts. En el cuarto pin encontramos 0.0 volts. Vamos a medir en el pin quinto o en la pista número 5 de conexión. Pista número 5. Nos citamos ahí. Pista número 5, 0 volts. Pista número 6, 0.31 milivolts. Pista número 7. Pista número 7, 0 volts, 31 milivolts. Pista número 8, 0 volts. Bueno, ya revisamos este regulador. Vámonos a las subfuentes de acá. Aquí tenemos un arreglo que encontramos un diodo, una bobina y un capacitor que nos dice que este posteriormente es un MOSFET que trabaja de switcheo a un voltaje, me imagino, hacia el procesador o a la memoria. No lo sabemos, ¿verdad? Porque no tenemos diagrama, no hay esquema, no lo pude conseguir, no lo pude descargar, no lo encontré. Pero vamos a ver en este regulador, en su pata número 1, encontramos 0 volts. Su pata número 2, que es la salida, encontramos 0 volts. Y ese es tierra, 0 volts. Entonces en el diodo encontramos 0 volts. Pin número 1 del MOSFET, 0 volts. Pin número 2, 0 volts. Pin número 3. Pin número 3. Pin número 3 encontramos 0.7
milivolts. En el pin número 4 encontramos 0 volts. Pin número 5, se nos atraviesa el cable. Pin número 5 encontramos 0.05 volts. Pin número 6, 6, 0.0 milivolts. Pin número 7, perdón, 0.0 volts. Pin número 8, 0.0 volts. Entonces no está activado. Bueno, vámonos a... En este regulador, en su pata número 1, encontramos 4.20 volts o su salida encontramos 3.11 volts. Por lo tanto, tenemos aquí la memoria EEPROM. Entonces, en su patita número 1, ¿qué podría ser? Aquí está, la número 1. La número 1 es 0.20 milivolts. 1.18 milivolts. Pata número 3, 2.90 a ver, vamos a sentarnos bien. 2.95 milivolts. Y en la número 4, 0 volts. Número 5, 0.15 milivolts. Número 6, 0.74 milivolts. Número 7, 3.4 milivolts. Número 8, 3.5 milivolts. Memoria RAM. Vamos a ver si tiene algún montaje memoria RAM. Su capacitor más cercano es este. No lo tiene. Vamos a ver. Alguno de estos transistores ha de ser el reset del procesador. Vamos a ver. En la base del transistor encontramos, miren, 3.9 milivolts. Y en el colector encontramos 3.12 milivolts. Y posterior, miren, en el emisor encontramos 2.81 milivolts. Podríamos decir que este es el reset. Y tiene un transistor en juego de 3.5 milivolts en su base. En el emisor tiene 2.81 y en el colector no tiene voltaje, 0.0. Entonces, vemos si el procesador tiene alguna alimentación. Vamos a checar estos capacitores. No hay voltaje, 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 no hay voltaje. A ver, vamos a ver aquí. No, dice que 0.9 milivolts. Vamos a ver aquí, no hay nada. Aquí no hay. Estamos midiendo componentes SMD, resistencias y capacitores. Vamos a ver, ya pasamos esta. Vamos a ver qué encontramos aquí. Mira, aquí encontramos 1.20 milivolts. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver si está. Vamos a acercarle, vamos a darle zoom para ver si esta pista entra hacia el procesador. Aquí vemos que nos marca un voltaje de 1.20 y que posteriormente tiene aquí un hole, ¿sí? Que va una pista superficial a ir hacia adentro. Entonces aquí encontramos un voltaje que habilita al procesador de 1.20 milivolts. Si es así, entonces tiene que haber voltaje en el oscilador. Si es que lo está habilitando este voltaje al procesador, porque aquí tiene que llegar en el procesador. Entendamos que tiene que llegar el voltaje del bottom power para que cuando obturemos se desate la orden o las órdenes hacia las diferentes fuentes y sobre todo hacia la fuente de alimentación para que suministre los voltajes faltantes y se alimenten las demás fuentes alrededor. Bueno,
Entonces tenemos esos voltajes. Vamos a ver si en el oscilador tenemos, en su entrada y en su salida del oscilador tenemos algún voltaje. Vamos a revisar primeramente este. Lo revisamos y nos encontramos a 1.52 milivolts. Nos paramos aquí. 1.71. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, nos paramos aquí y dice que tiene 1.61. Entonces quiere decir que esta es entrada y esta es salida y que está habilitado por el voltaje que encontramos aquí de 1.20. Está generando voltaje, frecuencia para empezar a trabajar. Bueno, entonces vamos a ver la botonera. Vamos a ver, tenemos aquí el standby posterior, el red, green, verde, verde y rojo. Y se hizo este arreglo porque ya estaba destruido esto y se pensó que al estar destruido esto era el problema de por qué no daba power, por qué no arrancaba el televisor. Se le pusieron dos diodos LED para reemplazar el diodo, el micro, el, sí, el, podemos decirlo así, el SMD diodo, que es un diodo de montaje superficial que es micro, que es pequeñito, que llevaba ahí de tres patitas que hacía la función del LED verde y el LED rojo cuando era el encendido, y ya saben ustedes cómo se ve en el televisor. Pero bueno, aquí está la botonera. Vamos a ver si la botonera nos genera algún voltaje en el botón power. Este es el botón power, este es el botón power, esta es la tierra y este es el positivo, y encontramos que encontramos 3.9 volts. Vamos a darle botón power para ver si nos genera el estado bajo. Si nos genera, y al generarlo, al generarlo, debería el LED verde encender. Vamos a ver, vamos a poner aquí el multímetro para ver cuando obtura, cuando cambia el estado, ¿sí? Tenemos aquí el botón power, tenemos 3.3 volts, 3 volts, vamos a obturar, vamos a presionar, vamos a darle el botonazo power y posterior tiene que cambiar de red, de rojo a verde, a green, que nos indica que el procesador está arrancando y empezando a orquestar todo lo que le es encargado en su sistema para que el televisor empiece a arrancar y funcionar. Vamos a verificar 3 volts, obturamos, se va a tierra y se queda en standby. No pasa al LED green, al LED verde, se queda en el diodo LED red. Entonces, ese es el problema de esta tarjeta MAI. Ahora, nos podría faltar alguna habilitación de la fuente, esto, lo otro. Pues ya se revisó, ya se chequeó con la fuente y hace lo mismo. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar, sí, acuérdense, recordemos un poquito, ¿verdad? No tenemos esquema eléctrico, diagrama, sino que ya en posteriores revisiones de placas MAI y algunos esquemas eléctricos, PDFs, ya nos guiamos más o menos, ¿sí?
dónde podrían estar o dónde se encontrarían o cómo trabaja el sistema, de una tarjeta MAI. Señala entradas, entonces hay que buscar, nos toca buscar, ¿verdad? Físicamente, con nuestro multímetro, ¿verdad? Sonido de pitido para ir buscando las líneas hacia dónde van y encontrarlas y dejarlas ahí, ¿verdad? Ya identificadas para luego poder hacer el arranque manualmente como simulación de, bueno, entonces, vamos a ver, nos vamos a ir al punto donde el voltaje de standby del botón power llega, ¿sí? Entonces aquí llega aquí el botón power, el voltaje de botón power llega aquí, por debajo pasa la pista, llega al procesador y su salida del procesador sale aquí. Aquí en este de aquí sale la habilitación para las señales que el procesador va a generar. Le da el aviso al LED green, que va a empezar a realizar todas las salidas y señales que necesita la MAI para que empiece su arranque de audio, video y señales LVDS para que muestre figuras en la pantalla, gráficos, figuras gráficas. Entonces, vamos a ver que ahí llega. Le vamos a dar al botón power, vamos a ver el multímetro, lo vamos a poner aquí al lado, vamos a estacionarnos aquí, ponemos aquí el LED standby y le damos power y vemos que aquí el voltaje va a descender, pero el LED red y el green vamos a ver qué hace. Ponemos aquí el multímetro, ponemos aquí el LED de standby, vamos a poner aquí el LED de standby para que se vea, que nos puede generar. Aquí estamos y por acá traemos la botonera, traemos la botonera y nos situamos nos situamos no alcanza a ver aquí y el voltaje está aquí, listo, ahí está. Entonces ahí está el diodo LED red, ahí tenemos rastreado el voltaje de la botonera, le damos power, cae y el LED red sigue igual sin dar paso al LED green. El LED green sigue sin iluminación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a activar, vamos a simular o vamos a activar cómo sería que el procesador al recibir ese botonazo power que en su interior tiene ese voltaje habilitado y que al irse a tierra él despertaría y mandaría la señal al LED green, que comenzará a realizar funciones del procesador en sus diferentes etapas o el diseño que fue hecho. Vamos a ver, vamos a buscar. Les dije que aquí llegaba la señal, el voltaje de botón power, y que ingresaba por abajo, viene a la pista, ingresa aquí es donde para, ingresa
pero que aquí tiene que salir, ¿verdad? Y hacer su recorrido, que es la habitación. Entonces ese voltaje que sale de aquí, nos lo decía acá en la botonera, que había una llave K1 y K0, y que encontramos voltaje, miren, encontramos voltaje en K0 y encontramos voltaje en K1, pero nos decía la serigrafía que en K1, que más bien, sí, K1 tenía un estado 0, ¿verdad? 0 lógico, y que K2 tenía un estado alto y que ahí se iba a quedar. Vamos a ver si es cierto y vamos a buscar la salida de este. Aquí está, miren, aquí está la salida y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cuánto hay ahí. 3.8 volts, ya ven. Entonces vamos a ver, vamos a mandar a tierra esa señal simulando. Vamos a simular, ¿sí?, que el procesador nos recibió la orden de encendido y que manda avisar que va a empezar a ejecutar sus órdenes. Vamos a mandar la tierra, ¿verdad? No sé si me di a entender. Aquí hay un voltaje, lo vamos a mandar a tierra, que es lo que imaginamos que es la salida y que tiene que caer para que el in green prenda y avise que va a empezar a trabajar después de que el botón power obturado, presionado, lo despertó y él la línea que tiene habilitada la mande a tierra, dándole paso al LED verde y comience su proceso de función. Vamos a ver, vamos a mandar la tierra, vamos a hacer un poco más de zoom para poder identificar. Aquí está la línea, aquí está. Vamos a ver si puedo. Aquí está, ya vieron, el LED verde acaba de encenderse al mandar a tierra esa línea. El LED verde se enciende, posterior el LED rojo. No tenemos el voltaje de standby, sino que ya pasó al voltaje de comienzo, de encendido, ¿sí? Miren, lo quitamos y regresa al standby. Entonces, al obturar, aquí encontramos el voltaje, obturamos, apretamos el botón, manda la señal la deja caer y entonces se prende el LED verde y posterior se empiezan a habilitar los voltajes, señales y todo. En el siguiente video les voy a mostrar ya el voltaje de 12 volts y la habilitación del on-off, de los on-off y todos los voltajes que vamos a encontrar alrededor de todo, pero sin que el procesador siga trabajando. No está trabajando. Nosotros vamos a simular esa orden, la vamos a inyectar y vamos a ver todos los voltajes que ha generado o que se deben de generar y en su funcionamiento para la radiofrecuencia, el audio, memoria RAM y lo demás. ¿Y cómo sabemos o cómo vamos a saber que el procesador, aunque le habilitemos todas las señales o parte de ellas en todos los voltajes, si haya voltaje en todo, él no sigue trabajando? Se los digo en el siguiente video. Bueno, hermanos, que el Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video en la tarjeta MAI del televisor Pioneer en el modelo PLC-33701 FHD y nos sirva como referencia todo esto de voltajes y de señales y de búsqueda sin diagrama,
sin un esquema para poder identificar fallas, para poder rastrearlas, para poder ver qué es lo que nos está fallando, dónde tenemos el corto o dónde podemos empezar, ya que el cliente dice que la prendió, la pagó y ya no volvió a jalar. Bueno, veremos si es verdad lo que nos dice. Bueno, bendiciones.